Bienvenidos al Club de Lectura de Cuatro Hojas. Bienvenidos a todos los que se ven y los que están detrás de cámara. Hoy conversaremos sobre el libro Después de la piscina y contamos con la presencia de la autora, Mar Carrillo de Albornoz, una de las autoras que represento y tengo el orgullo de haberla acompañado en el proceso de publicación de Después de la piscina, su libro que le llevó 3 años escribirlo y que bueno, y ahora estamos en conjunto para poder charlar sobre este proceso, sobre esta literatura eh, que me ha llenado, me ha dado tantas alegrías y por eso para mí es muy especial el día de hoy. Bienvenida, Mar, a tu casa. Muchas gracias, Inés, y muchas gracias a los que habéis podido acompañarnos esta tarde, que estamos aquí en familia y espero que os sintáis cómodos para preguntar cualquier cosa y que sea una charla muy distendida y muy informal. Bueno, entrando ya Después de la piscina, ya en el primer cuento, en Frutos del Bosque, nos haces elegir ya 4 puertas. Así comienza el libro, dándole esa elección al lector y que el narrador dialoga con esos personajes. Después de la piscina es un balance vital, un balance vital de emociones y las cosas que no se dicen. ¿Qué sensaciones te dejó el libro, Mar, al terminarlo? Bueno, la primera sensación fue de alivio porque me costó mucho la última parte, es decir, el ordenar los cuentos en el libro y decidir cuáles quedaban fuera. Cuáles quedaban fuera porque yo es un libro de cuentos en el que buscaba una unidad, hay distintos tipos de libros de cuentos y yo quería que formaran una unidad y algunos quedaron fuera. Y ese trabajo me costó bastante. Y cuando lo terminé, pues el primer momento fue de alivio. Luego el segundo momento, cuando estaba a punto de salir el libro publicado, pues era de expectación y de qué dirán los lectores, dirán lo que a mí me gustaría que dijeran. Y luego ya fue una alegría enorme porque eh, lo- los primeros comentarios que escuché eran justo lo que a mí más ilusión me hacía y es que los lectores habían hecho suyos los cuentos. Para mí es la mayor satisfacción como escritora y no puedo dejar de recordar a la lectora que me dijo entre los primeros lectores que abría el libro en su casa por una página al azar después de haberlo terminado y cuando lo leía era justo lo que a ella le estaba pasando ese día. Y otro día diferente lo abría por otra página y también era justo lo que le estaba pasando ese día. Y a veces por azar se repetía el mismo en un día diferente y aún así le seguía pasando eso. ¿Y qué más puede desear una escritora que los lectores formen parte, dialoguen con los cuentos? Creo que es lo que más puede desear una escritora. Bueno, con esta anécdota que me parece maravillosa porque confío en eso, en los libros, soy de las que abre el libro y confía en esas palabras que nos aparecen, que cuando el escritor nos habla a nosotros, ¿no? Que realmente Sí, pensamos que el escritor nos está hablando a nosotros. sí. Y en tu libro eso es claramente, es eh, ese, en este conjunto de cuentos, digamos, ¿no? Que podemos confundirlo eh, con una memoria fragmentada, porque es un conjunto de cuentos con mucho sentimiento, con mucha visión, incluso cuando pasamos del cuento Frutos del Bosque, pasamos a Azulejos, ya nos pones ahí
en azulejos con algo tan visual, en ese mundo de paisaje tan visual. Entonces, ¿cómo decidiste que sean cuentos y no una narrativa, no una novela? Porque bien podrías haber hecho una novela con Después de la piscina. Pues yo lo considero una colección de cuentos y como decía antes, es una colección de cuentos que es unitaria porque están unidos por una voz y por un tono, pero también ha habido lectores que lo han visto como una novela, como estás diciendo, y ha sido el propio lector el que ha cosido los intersticios entre cuento y cuento para formar un todo, porque es verdad que a la narradora la vamos conociendo más según avanzamos en los distintos cuentos y el libro en su conjunto nos dice algo más que cada cuento por separado. Entonces, creo que sí, que admite, mi intención desde luego fue hacer un libro de cuentos, pero entiendo esa lectura como novela. Bueno, porque es un libro que nos lleva a la búsqueda de uno mismo a través de estos cuentos. No sé si tiene, porque también convive la realidad y la fantasía. En estas cosas tan sencillas que cuentas, tú cuentas algo muy intimista, pero muy sencillo, muy de todos los días, pero lo cuentas envolviéndonos ese día a día, lo envuelves con la naturaleza, con sentimientos, ¿no? Con todo lo que todo lector quiere llegar a sentir cuando lee un libro. Sí, has hablado un Entonces, poco de lo fantástico, y es verdad que lo fantástico se cuela ya desde azulejos, como has dicho, se cuela de una manera sutil, no de una manera exagerada, sino como con naturalidad, como que forma parte de muchos de los cuentos de una manera muy natural. Y en relación con la pregunta de ficción y realidad, pues yo creo que si las cosas que ocurren en un libro de ficción han pasado o no, eso no tiene realmente importancia, porque la verdad de un libro o la verdadero de un libro está en una cierta actitud, en un cierto tono que interpela al lector y le hace, como hemos dicho al principio, formar parte de él. Entonces, creo que eso es lo verdadero de un libro, más allá de si existieron esos acontecimientos en una realidad que ni siquiera sabemos nombrar y que esa realidad, entre comillas o cursivas, la diríamos porque ¿cuál realidad exactamente? de las escenas de los cuentos, ¿los recuerdas más o el lector te parece que los pueda recordar más por la atmósfera que los narras o por la escena en sí? Por ejemplo, en fotografía, en Hipocampo, perdón, hablas mucho de la fotografía. Es uno de los cuentos que me parece precioso. Y me parece muy importante cómo a través de la fotografía, es que parece que tuviéramos la fotografía en la mano. Cuando vamos leyendo, lo haces tan visual, has logrado que a mí como lectora me reconozca en esa fotografía. Sí, yo Entonces, yo creo que esas atmósferas diferentes que más. has dado en la clave de la característica o una de las características más importantes de mi forma de escribir, que es la sensorialidad. Y es verdad que utilizo todos los sentidos en las descripciones y, y- y son descripciones muy vívidas. Construyes una película en tu mente o una fotografía, como has dicho tú, ¿no?
Y, y a través de los sentidos también podemos llegar a las emociones. Es la manera que hay, que yo tengo de llegar a las emociones, precisamente a través de los sentidos. Me resulta curioso que te haya llamado tanto la atención ese cuento, porque no es de los más fáciles que hay en el libro, ¿no? Porque en verdad, ¿de qué nos está hablando Hipocampo, ¿no? Nos está hablando de la memoria, nos está hablando de la memoria, eh, hab- jugando, porque me gusta mucho el juego en el cuento, eso ya lo habréis visto, ¿no? Hay algunos que son mucho más lúdicos que otros. Y aquí estoy jugando con el caballito de mar, con el señor que le dio nombre al hipocampo. Tiene un punto gracioso, bueno, según me parece a mí, ¿no? A ver, jugando estás porque, como te decía en el primer cuento, cuando pones las puertas muy oculto, oculto, transparente y muy transparente. A ver, lectores, elijan qué puerta quieren que yo los voy a llevar. Vamos a entrar en ese mundo y nos llevas. Y claro, luego, por eso cada vez que leemos, te decía en nuestras charlas, he leído el manuscrito una y otra vez en el proceso para la publicación, que duró un año o un poco más de un año la Sí, publicación de sí, Después de la piscina, y realmente me generó, cuando lo agarré ahora, cuando me lo puse a leer otra vez, otras sensaciones diferentes y otros cuentos diferentes me sedujeron, porque es que tiene seducción en los cuentos. gracias Inés. Y me sentí orgullosa, realmente me sentí orgullosa de ser parte indirectamente de este Después de la piscina. Eh, Como te decía, el hipocampo a mí me encantó y en nuestras charlas también que te comentaba que, por ejemplo, nuestra casa también fue de los que más me gustó, que ya hablaremos. No es para hablar de todos los cuentos, pero sí un poco para que el lector entienda cómo son este juego y estos sentimientos que haces tan, eh, los haces carne. Por ejemplo, en el cuento, un cuento que me parece muy delicado y es En la orilla. Este cuento me gustaría leer un pequeño pedacito porque es que me pareció precioso, porque el dolor o lo doloroso no lo haces dramático. No, No se siente ni dramatismo ni ese dolor que desgarra. No, hasta lo haces bonito. Y creo que eso en la vida es como la resiliencia del sufrimiento, ¿no? Poder sacar lo mejor de lo peor. Y, y estos simbolismos con la ropa, que hay mucho sí, simbolismo con la ropa, no solo sí. con la naturaleza, que es claro tu amor por la naturaleza. Dice, me regaló su camiseta de tirantes de algodón. Se la vi puesta 1000 veces y ahora la llevo yo. Es un algodón maravilloso. En su aniversario todas las hermanas mandaron fotos, siempre juntas, detrás de la bugambilla, a pleno sol, por la tarde, repitiendo nuestros paseos, baños, desayunos con nueces, todos los años confundidos en un solo verano. Es, es conmovedor y esto es un poco homenaje, Sí, este gracias Inés. último párrafo. Gracias Inés porque creo que has acertado al decir que mi forma de mostrar el dolor no es ocultarlo ni hacer como que no exista el sufrimiento humano, pero sí que hay una actitud, aunque se traten temas dolorosos en ocasiones, sí que hay una actitud en todo el libro de no drama, de no situarse en la queja, sino en lo más luminoso. O sea, hay mucho día y muy poca noche en el conjunto. Es una actitud vital y es cuando la actitud vital del escritor, eso se refleja en su lenguaje. Y yo creo que el conjunto del libro transmite esa actitud vital positiva, ¿no? Optimista.
Bueno, en el cuento Espacio Interior, que es el anterior en la orilla, ahí esa narradora que hace esa limpieza de palabras para que las palabras se encajen perfecto. Es que has elegido los cuentos muy minuciosamente y se nota el orden de los cuentos. No es que haya un orden matemático, sino un orden de sentimientos, un orden de que todo encaje, como dices, ¿no? Que las Sí, palabras encajen. Y eso, bueno, a mí me pareció, se nota cuando se lee. Pero ahora lo he visto más claramente. Cuando me mandabas los cuentos sueltos, Inés, este para acá, este para allá, sí, este te parece sí, mejor, ¿qué hacemos tal? Y es que ahora el conjunto se formó perfectamente, perfectamente. Sobre todo el tono, tienes un tono en los cuentos intimidante. Eh, Intimidante no, de intimidad de la pérdida. Esa parte, eh, muestras las pérdidas, nos cuentas tus pérdidas, que también son las nuestras. Porque en sí. definitiva los lectores, ¿quién no tiene una pérdida? No tiene que ser siempre humana, ¿no? Entonces háblame un poco de, bueno, Son, son de vida en temas, el agua. los temas que trata el libro son la vida, la soledad, la alegría, la pérdida, como bien has dicho, las relaciones entre las personas. Son temas que nos atañen a todos. Entonces, pero yo como escritora fijo la atención en, en lo más luminoso. Fijo la atención en, como has dicho antes, en algo muy cotidiano, en un objeto cotidiano, en un paisaje, y es esa mirada detenida, porque me gustaría hablar de la lentitud en la escritura y en la lectura, porque es esa atención, es ese detenimiento el que nos hace convertir lo cotidiano en algo extraordinario, ¿no? En un momento extraordinario para la narradora y para los lectores también, por supuesto. Y yo soy una gran, gran defensora de la lentitud. Estos cuentos son muy breves, pero requieren tiempo porque se expanden en la mente del lector, se hacen más grandes y hace falta un tiempo para escribirlos, porque a veces recogen un solo instante, pero la escritura de ese cuento necesita un tiempo. Y también invito yo a los lectores a una lectura lenta, a que lo lean despacio, ¿no? Hablábamos antes de qué hay en común entre mi prosa, entre mi forma de escribir y la poesía y un poema. Y es verdad que algunos de los cuentos, no te diría medio camino, pero sí que se alejan un poco del esquema más conocido de cuento, acercándose más al poema. Hablando del reflejo, bienvenida Hola Mar, María. buenas tardes. Ah, Mar. Hablando del cuento de Vida en el agua, bueno, Sí, cuando dice las 6 juntas frente al escaparate, no lo voy a leer todo porque no voy a desvelar el cuento, pero ese reflejo en el escaparate es algo muy puntual y muy que quizás pasó de verdad, pero ahí, en ese punto, es donde el lector se refleja, en ese escaparate. qué interesante, no lo había pensado. Y son Sí, cosas que la vida nos pone, no es que, ¿no? Estaba ahí el escaparate. Pero bueno, yo me sentí reflejada también en ese momento. Y sí, te lo sí. agradezco, y te lo agradezco. Ese cuento es muy conmovedor.
bueno, a través de tus cuentos hablábamos, me decías ahora Sí, de la lentitud, algo que se valora mucho en el ahora en que estamos, ¿no? Que todo es tan rápido, tan veloz. Y en el cuento Nuestra Casa, que es otro de mis cuentos favoritos, de los que más me gustaron, el del paréntesis, ese paréntesis donde queda una familia dentro de un sí, paréntesis. Y claro, inevitablemente el paréntesis nos hace parar el sí, tiempo, nos envuelve exacto, en la exacto. memoria, nos transforma, porque cuando hay un paréntesis o cuando realmente eh, vemos ese instante en la lentitud, ahí creo que somos transformados, ¿no? Como una hada madrina. Entonces, háblame, porque ese cuento para mí es Sí, es, soberbio. es que, ¿por qué una persona, una familia, por qué querrían vivir en un paréntesis? Lo acabas de decir, porque para detener el tiempo, ¿no? Para eso sirve un paréntesis, para detener el tiempo. Yo creo que el paso del tiempo es uno de los temas principales de este libro. Uno sería la emoción vital de la que hemos hablado antes y otro es el paso del tiempo. Bueno, ¿qué libro no habla del paso del tiempo, no? Pero aquí quizá con mayor intensidad, ¿no? Yo creo que en cada uno de los cuentos se puede apreciar el deseo de retener el instante, ¿no? De de esa espera, ¿no? Pues justamente eso, de intentar, que estaba pensando en otro de los cuentos, que es el que habla de justamente de los instantes, ¿no? Empieza, no los oigo venir, no los oigo irse. Ese es mi cuento preferido. Hablando del paso del tiempo. Perdona, que es que me he quedado así como un poco parada porque no me En salía. oleadas, No me sal, oleadas, oleadas, no me salía el nombre oleadas, del oleadas. propio cuento, fatal. Bueno, pues Hmm. hablando de los cuentos preferidos, yo creo que el mío es Oleadas, porque entras en un ritmo desde el principio muy envolvente, ¿no? En la forma de escribir hay veces que, a ver, quizá no habría que hablar así, pero también hay momentos de inspiración. No todos los cuentos son tan inspirados, hay un trabajo más artesano y en algunos hay un flash, como debe ocurrir con la poesía probablemente. Y este Oleadas es un flash, es un instante y sin embargo eh, tiene ese ritmo envolvente. Si nos preguntan, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Cuál es la trama? Hombre, mm, la trama es que hay una mujer que ha vivido un segundo de su vida pensando que no quiere que los instantes pasen. Esa sería, la trama es muy pequeña, la trama es muy pequeña, pero la gracia del cuento no está en la trama, sino en la voz y en el tono, ¿no? Como pasan muchos de los cuentos. Como dice, los pulmones se llenan y se vacían una vez más. O sea, es la respiración, es ese instante, ¿no? Sí. Eh, La presencia del cuerpo es grande en mis cuentos en el sentido de que algunos tienen una gran fisicidad. Eh, Como hemos hablado antes de lo sensorial, ¿no? Pues por ejemplo, hay uno que se llama Fibras y me pongo a hacer la descripción de una camiseta de Lyocell y, y va penetrando, vamos viendo la camiseta, la piel, hasta el interior, lo que hay debajo de la camiseta, y es algo sumamente físico, pero
como decíamos antes, yo desearía a través de las sensaciones llegar a la emoción. Y en este cuento Fibras, pues también, si nos preguntan, tampoco la trama es nada del otro mundo. Es una pareja que va a un parque y se sientan en un banco y poco más, y luego se vuelve a su casa y lee unos libros. No, no es mucho más. Aparece Gatsby, eh, pero, pero bueno, a- es verdad que me lo han dicho que algunos de los cuentos a lo mejor no se entienden bien. Y yo acepto este comentario, pero a lo mejor ocurre como en la poesía, ¿no? Que no hace falta entenderlo, sino que el lector puede completar esos espacios, esas elipsis, eso que no hay, esos silencios, con sus propias emociones y sus propias experiencias. Bueno, a ver, en este conjunto de cuentos, en este pequeño gran, eh, en esta pequeña gran perla que has formado, tu contacto con la naturaleza te hace volar. En el cuento hablas de pájaros, de determinados pájaros, ¿no? Un mirlo, De nombres, de pájaros, de una mirlo, urraca. sí, de flores, hablas de conjuntos de ropa, hablas de lo que ves. Sí. Y te decía a mí hoy, terminando así en algún punto que seguí trabajando en él, me llevó al libro de Emily Dickinson, al herbolario, al libro herbolario, porque en ese libro tú abres y miras las plantas que ella recogía y lees un poema de ella y podría ser en un punto perfectamente un poema tuyo. Cuando te preguntan, ¿escribes Gracias, Inés, te poemas? lo Porque agradezco mucho. en algún lugar te han preguntado la poesía que era para ti, porque el libro es muy poético. Después de la piscina es poético. Tú a través de la naturaleza, de contarnos esos detalles que nos acercas, a mí me llevaste a ir a buscar el libro de Emily, lo tengo aquí, de Emily Dickinson, y volver a releer un par de poemitas. No los voy a leer ahora, pero sí que los tenía marcados. Entonces creo que este libro puede transformar al lector de alguna manera. ¿Qué crees tú? Yo pienso que la poesía es encontrar la belleza en lo más pequeño, en lo más cotidiano o en lo más sublime. Em, em, Creo que el lector va a aportar sus propias emociones y sus propias experiencias. Y, y en el sentido que dices, pues como es un libro pausado y para pensar hace falta la pausa, pues a lo mejor en esa pausa también el lector le puede llevar a la reflexión sobre sus propias experiencias que él ha aportado, pero no tanto porque sea el libro quien le transforme, sino lo que él mismo ha aportado al libro, ¿no? Hablando de que en el libro está el amor como vínculo no romántico, pero sí que está el amor en todos, en todo este hilo, ¿no? Que lo une, debe de ser lo más importante que tiene el libro. Eh, y a mí que me seducen tantos estas referencias literarias, los libros, ese hilo conductor de los escritores con lo que leen, con lo que les gusta,
bueno, escribes una carta de amor a Ray Bradbury, que Sí. páginas de espuma, que tengo que agradecerle que no cede el, el Zoom, ahora publicó los cuentos completos de Bradbury. Entonces, ¿cómo es esa carta de amor? Porque ese ya es amor de otro nivel, ese amor que tiene. Para mí, Ray Bradbury es un maestro del cuento. Es una, para mí es una referencia, me siento afectivamente vinculada a él y creo que mi escritura de lo sensorial y de lo emocional, mm, en ese, creo que su influencia es clara para mí, como os decía, ha sido un maestro. Su obra es enorme y, y tiene unas descripciones sensoriales, un tono lírico. Eh, en algunas ocasiones se le ha considerado como un escritor de ciencia ficción, que yo creo que eso no tiene sentido porque los personajes que aparecen en sus cuentos, estén en Marte o estén en Illinois, da igual, da exactamente igual, porque lo importante es la mirada que él pone sobre lo humano, ¿no? Ray Bradbury eh, se pregunta en sus cuentos qué, qué significa ser un hombre, qué significa, qué es ser un hombre. Hay una cuestión muy filosófica y profunda en sus cuentos. Estoy pensando en uno que está dentro de Crónicas Marcianas, que se llama El Marciano. No sé si lo recordaréis. El Marciano es un cuento maravilloso en el cual hay una pareja que ha perdido a su hijo y por la noche oyen algo en el patio y, y resulta que era el hijo de 14 años. Bueno, es un marciano que va tomando la forma de el ser querido que han perdido distintas familias. Y está la fuerza de atracción de esas familias que quieren recuperar, que el marciano quiere quedarse con esta primera familia, pero cuando va al pueblo, otros tiran de él y cambia de identidad y se convierte en Lavinia, la hija de 18 años que perdió otra familia. Y Y es un cuento sobre el que se podría hablar muchísimo tiempo porque aborda uno de los temas también esenciales de la literatura, ¿no? Que es la identidad. Eh, Ray Bradbury es un escritor actual, es un escritor muy, muy actual porque él habló de la sociedad en la que vivimos. Pero también, y esa es una de las cosas que me encantan de él, y lo comprenderéis por todo lo que vengo diciendo, es que aún reconociendo todas las dificultades de la sociedad, él siempre, al final, con algo de esperanza, ¿no? Lo presenta con algo de esperanza sobre el hombre. Es una concepción del hombre con esperanza. Entonces, yo a quien no lo conozca en profundidad, le invito a leer todos sus cuentos porque son maravillosos. El del marciano, ya lo marqué, están las 755. Y también uno de los mejores cuentos que es El peatón, que lo escribió con toda la familia rondándolo ahí en la casa y él concentrado. Te iba a preguntar eso, la huella que te dejó Ray Bradbury es la sensorialidad. Claro está. La huella es la sensorialidad, es la emocionalidad, es mm, la, o sea, las imágenes que él describe son tan vívidas. A mí me impresionó las primeras veces que lo leí.
y seguro que su huella está en mí. Y le escribí una carta de Seguro. amor porque le amo, bueno, me encanta. ¿Te animas a leer un párrafo de la carta de amor? Claro que sí. Vale, aquí a mí hay veces que me dan ganas como de poner notas, como hay tantas referencias de películas, me dan ganas de poner notas de qué es cada cosa, pero me dijo una librera amiga, no, no hagas eso, que quede todo en el misterio. Pero me dan ganas de decir que Buck Rogers, no sé si sabéis qué es Buck Rogers, es No, el primer cómic de ciencia ficción que hubo en la época en que Bradbury era joven, ¿no? Bueno, amado Ray, mi sueño hubiera sido descubrirte sentado en un banco del Retiro, uno de los que están frente a la biblioteca, soleado hasta ahora. Voy con 12 años de retraso, pero puedo verte con tus gafas de cristales gruesos, tu pelo blanco y tu sonrisa permanente. Te imagino un día de invierno. Caminas sobre un mar de hojas crujientes. La tierra emana un olor a trébol y a polvo. Yo deseo copiar tus olores, decir, por ejemplo, la rosaleda en diciembre huele a abrigos de lana, a bufandas que raspan la boca, la cara y la boca, al color plateado de las bolas de Navidad, aquellas tan frágiles que siempre se rompían y quedaban por el suelo como escamas brillantes. Olor a noche, a patata cortada, al blanco de la luna. ¿Qué podría decir yo? Olor a hojas de limonero en mis manos, a reflejos verdes, a verano en el porche. Estabas perdidamente enamorado de Buck Rogers y yo de ti, querido Ray. Me preguntas, para ayudarme, ¿qué es lo que más me gusta en el mundo? No puedo decirlo. No es que no lo sepa, simplemente no logro traducirlo. Pero como eres tú quien hace la propuesta, trato de hacerte caso. Título: Baño en Ondarreta. La mirada desde el agua se dirige a la ciudad. Se identifican los perfiles, los edificios, los mismos que en las fotos en blanco y negro de hace más de 50 años. Hay alguien a mi lado, Paloma. Mira, mira allí, le digo. Nos reímos, nos alejamos. No queremos que termine este baño maravilloso. Hay olor a algas en la orilla. Nuestros pies tocan la arena dura, pisan mínimos destellos de conchas. El aire vuela entre las mangas de mi camiseta. Y más arriba, cuando los pies se hunden en la arena, olor a lona de rayas de nuestra carpa, a toalla seca, a gotas saladas. Bueno, es que casi lo he leído entero. Es que, ya te escuchaba claro, encantada. ya. Pero fíjate, al leerlo, hay hay una escena en que el personaje protagonista, la narradora, le dice a Paloma, mira, mira. Ese mira, yo creo que nos habla de la capacidad humana. Algunos dicen que es la capacidad que nos hace humanos, de ponerse en el lugar de otro y entender que el otro también tiene una mente. Es lo que se llama la teoría de la mente. Yo como soy psicóloga lo traigo un poco a mi terreno. La teoría de la mente nos dice, es la que permite, por una parte, el engaño y la mentira, por otra parte, la ironía.
Y es importante en el ser humano porque permite también el juego simbólico, permite que dos significados diferentes coexistan al mismo tiempo, permite que un niño que está jugando con una escoba que sea un caballo, la escoba sea al mismo tiempo escoba y caballo. Eso tiene tanto que ver con la literatura también. Entonces, pienso que cuando leemos textos de psicología o un texto de filosofía o leemos literatura o poesía, en el fondo todos están hablando de lo mismo. Todos se reflejan en ese escaparate Sí, del que hablábamos hoy. Bueno, ya he anotado, he seguido sacando notas y bueno, eh, lo único que cuenta para un escritor como yo es que un día, cuando abra las cartas que me llegan cotidianamente, encuentre la carta de una niña de Guatemala, de un maestro de Argentina o de una muchacha de España. Te has encontrado con muchas Cortázar, cartas. otro maestro del cuento, Julio Cortázar, sí. ¿Te acuerdas cuando estuvimos cuando presentaste después de la piscina en la feria del libro de una Sí, chica que se iba para China? ¿Te claro que acuerdas la sí. anécdota? Sí, 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 fue muy bonito. Cuéntala, cuéntala, porque fue muy, muy emocionante, ¿no? Después de la piscina, esa chica no sabemos quién es y sin embargo tu libro, tú después de la piscina, está o estuvo en Claro, China. claro, porque qué alegría que tus personas más cercanas, tus hermanas, lean tu libro, se da por descontado, pero que en una feria del libro, personas desconocidas, y tú les digas dos palabras y solo por eso compren el libro, y como en el caso de esta chica que se iba a China, sí, fue muy bonito. Em, al comienzo del libro sí citas a Christian Boban. Te tengo que agradecer porque otro de los libros que llegaron a mi biblioteca, ¿eh? Gracias a ti, Maravilloso, porque es maravilloso, maravilloso. maravilloso, muy espiritual, muy Sí, delicado, sí. para lo poco que leí, porque no me dio el tiempo de leerlo todo. eh, y bueno, Mar, claro, has tenido grandes maestros. Has captado la esencia de todos estos maestros para tu Claro, escritura. pero para mi escritura, por ejemplo, de Boban, creo que lo más importante es esa visión del mundo optimista y ese tratamiento de la tristeza y de las situaciones dolorosas de una manera diferente. Y creo que en Boban eso es muy importante. Es un autor muy espiritual, pero no de una espiritualidad ensimismada, sino que está en él la capacidad de que sus textos se abran y participen los lectores, ¿no? No es espiritualidad, sí, porque eh, hay una reflexión sobre nosotros mismos cuando escribimos, pero también deja sitio al lector, ¿no? Como en Aguas de Marzo, cuando dices, el mundo me asalta, convertido en un mirlo de pico amarillo. Cuéntame eso de el mundo me asalta, porque ahí me parece que esa expresión ya lo haces, hablas de de la célula, de pequeñas miradas, pequeños encuentros de adentro. Ese cuento trata de, de mi poética, que el mundo me asalta cuando estoy en modo escritora, como le pasará a otros escritores. Mar también es escritora. eh,
cuando estás en modo escritura, el mundo te asalta de distintas maneras, ¿no? Basta simplemente estar... modo escritora a lo mejor sería modo atención, ¿no? Prestar una atención. Y de eso trata ese cuento. Me gustó ese pequeño comienzo, ¿no? El mundo me asalta. No sé, lo hiciste tan amplio Sí, ahí comparado con... recuerdo co- eh, cómo empezaba antes, porque una característica también de mis cuentos que habrás visto es una manera de pulirlos y restar todo lo que según yo no es necesario y al final por eso son tan breves y tienen tantos huecos, tienen tantas elipsis. Y el comienzo anterior lo recuerdo, era cuando estoy en modo escritora, el mundo me asalta, pero es que no, me asalta siempre, entonces Lo hiciste más poético, ¿ves? sí, claro, es que eh, por el hecho de que sean breves no significa que no tengan muchísimo trabajo detrás, están muy, muy Claro. trabajados. No sé si quieren preguntar algo, pueden. No sé, Paloma, María, Luz, que son las... Bueno, Luz no se ve, pero nos está escuchando Sí, y si nos está escuchando más personas pueden participar, pueden preguntar lo que claro. quieran. Les doy un poco la palabra. Bueno, soy Luz. Yo Hola, diría Luz. que lo habéis, hola, que lo Hola, dijisteis Luz. ya todo sobre el libro. Y bueno, estoy aquí muy a gusto escuchándos. Yo cuando leí el libro la primera vez ya conocía a Mar y al principio yo la fui buscando a ella a través de las páginas y me quedé sorprendida en la riqueza de lo que mostraba continuamente. Eh, Aparte de las emociones que produce, esa, eso, no sé, esa forma de expresarse que te hace vívido todo lo que vas leyendo, todos los colores, todo tiene color, tiene textura, hasta olores tiene su escritura. Y bueno, luego tuve, una vez que lo acabé, a los pocos días tuve que volver a leerlo detenidamente porque había pasado como saltando y sorprendida. Cada vez que pasaba de cuento, me sorprendía cada vez más, pero no llegaba a interiorizarlos. Y luego, con frecuencia, lo tengo en una estantería y cada vez que paso por allí, a veces lo cojo y me leo un cuento. Gracias, Luz, por favor, por tus No, gracias, palabras. gracias a ti. Gracias, Luz. Bueno, a mí me ha dicho algún lector que tus cuentos, en el caso de él, lee uno y lo deja, lee otro y lo deja, con la misma lentitud de la que hablabas, ¿no? Y ahora cuando Luz decía esto, me parece que muy simbólico, que tus lectores sientan lo mismo, Sí, leerlo con esa calma, que nos incita a leerlo con esa calma. Yo iba a proponer dejar una pregunta abierta para el cierre de esta charla, pero un poco la contestó Luz después de decirnos todo esto. Iba a dejarles dicho, ¿qué cambia en nosotros después de leer, después de la piscina? Esa es una pregunta que la dejo abierta para cuando lo leáis, bueno, tengan ese encuentro con Mar y sus cuentos, a menos que quieran decir algo vosotras, Paloma y María del Mar, que son las que miro. Yo sí que me gustaría decir algo. A mí, bueno, todas las preguntas que me podía haber planteado en vuestra charla, que ha sido tan amena, las he visto contestadas y mucho más allá. Pero entonces quería hacer un comentario muy personal. Luz antes decía que buscaba amar en los relatos. Yo, sin embargo, me he ido encontrando a mí misma. Quizás soy muy egoísta,
Y también tengo el libro cerca de mí, lo tengo encima de mi mesa camilla. Y cuando me siento, y muchas veces, pues en vez de encender la tele, o pues cojo el libro y abro por cualquier página y leo un cuento. Y uno de los que no es que me haya gustado más el cuento en sí, sino por una sensación especial que sentí, y ha sido el de la falda. El libro de la falda, que describe una flor que no es más que un estampado en una tela que es una falda, pues la primera vez que lo leí me gustó porque es muy poético y me imaginé a esa mujer llevando esa falda. Pero es que la segunda vez que lo leí me puse de pie sin pensarlo, o sea, fue un impulso y empecé, tenía pantalones, no tenía falda, y empecé a dar vueltas como si fuera yo la que llevaba la falda y os aseguro que sentía la falda y veía la orquídea moverse. Y bueno, fue una sensación que me apetecía compartirla. Pues te lo Gracias. agradezco muchísimo, Paloma, porque justamente eso que has dicho de verte a ti misma en el cuento, ¿qué más se podría desear por parte de un escritor o de una escritora? Gracias. A ti. Mar, creo que querías decir algo, ¿no? Pero estás silenciada. Activa el micrófono. Ahora, Ahora. ahora. Pues bueno, creo que aprovechando tu pregunta, la de qué ha podido cambiarnos la lectura de los relatos de Mar, pues yo de alguna manera, y se lo he dicho a ella, y es cierto que pienso que entrar en cualquiera de sus relatos es la capacidad que tiene el relato de arrastrarte a la sensación, al lugar, al espacio o, o al momento que ella está describiendo. Es que te arrastra y es como si te chupara, algo así, como si fuera, te creara el vacío y entonces tú tienes esa, como lo personificas y te metes, igual es un poco lo que has dicho tú, Paloma, te has sentido que te ponían la falda. Yo en las descripciones, por ejemplo, del mar, de cuando bucea, de cuando está en contacto la respiración, cuando está con las gafas de buceo, cuando el calor del verano o el aire caliente te seca el pelo, cuando estás debajo de en la tumbona, en fin, yo cuando estás pinzando el suelo de la arena. Yo me he ido exactamente igual y de alguna manera me ha hecho sentir personalmente y me ha arrastrado a mis veranos, a mis buceos, a cuando yo nado, a tal. O sea, es eso, tienen como esa capacidad o esa altura o elevan de tal manera esas sensaciones que te hace sentirla a ti, al lector. O sea, el lector es como si te activara. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, es curioso porque como es un lenguaje también como tan pausado y tan recreándose y tan sensorial, que no es acción lo que transmiten sus historias, en cambio, a ti se activan en ti, se activan dentro de ti. Entonces, son relatos, desde mi punto de vista, de una profundidad enorme. Por eso te hacen, pues eso, te transforman, esa es la idea. Y eso es una habilidad difícil porque hay tantos relatos que, bueno, que te metes, que te gustan, que te llevan, la tensión, el suspense, lo que va a pasar. Pero esto es distinto, es distinto. Y desde mi punto de vista, creo que casi los más pausados, eh, los más sensoriales, yo es que en el fondo los veo más poema que relato. Yo es que lo veo eh, prosa poética y si cambiásemos en alguna
relatos, por ejemplo, más cortos, sencillamente a lo mejor los pusiéramos en forma como en verso, como uno detrás de otro, y tengo aquí, he elegido uno, por lo menos una última parte, es que eso es un poema. Entonces, muchas veces, que no es que no es en absoluto crítica de nada, pero yo es que muchos de ellos digo, yo es que para mí es un poema. El de, por ejemplo, Hipocampo, que me encantó. Además, la última parte del relato está como en forma de poema, ¿no? Sí, me atreví Con a ponerlo líneas en mucho forma de más poema. cortas, es que es un puro poema y podía tener, o sea, totalmente independiente del relato de la otra parte, cuando dices cierro los ojos y descubro serpentinas de color rosa, claro o verde, es que eso es un poema. Y cuántas otras también, yo así como en mi cabeza lo veía así como línea, te digo, un poco más corto y haciendo, y es que los veo así. A lo mejor precisamente porque una vez que te metes en tu mundo, o nos haces meternos en el mundo tuyo, ya no estamos buscando dónde está el planteamiento, si hay nudo, si de pronto hay desenlace, dónde está el conflicto. No, es que es como que te va llevando, es como una especie de ola que te va, que te va llevando y con tranquilidad y con, y bueno, y con esa, no sé, con esa precisión de lo que ves, cómo lo transmites, las hojas, los árboles, los pájaros, el agua, el brillo, el cielo. En fin, a mí me ha parecido como entrar en mundo distinto y diverso en cada uno. Bueno, hay siempre poemas que me han gustado más que otros, pero en cada uno he encontrado, me he sentido ahí como envuelta en una burbuja especial. Y muchos me los he leído muchas veces, porque sí que creo que no es que cueste la lectura, no cuesta porque es rica, es, es, eh, es muy especial, es que te recrea y tal, y que avanzas bien, pero que, como tú decías también, a lo mejor hay muchos misterios. Entonces, tienes que ir así un poco porque puede que no haya una comprensión, que sea un poco confuso a veces alguna, mientras va avanzando. Pero para mí eso no es crítica tampoco, es que me gusta, porque es que como que necesita una lectura más pausada y que vaya, te digo, avanzando, pues a lo mejor no con el paso firme, pero vas como probando, por aquí, pues esto puede hacerse referirse a esto, lo otro. El que tú has dicho que te encanta, que es tu favorito, el de la respiración, pues Oleadas, ese poema, ¿cuál? Los de oleadas. oleadas. Ese poema, bueno, para mí es un poema total. Te lo lees y empiezas a pensar cuántas cosas, cuántas imágenes te pueden surgir de la cabeza con lo que has dicho. Puede ser respiración o puede ser, pensaba a veces, pueden ser, bueno, pensamientos, recuerdos, no sé, evocaciones que te vienen. No sé, me pareció muy rico todas las interpretaciones que pueden darse. En fin, creo que es un libro del que abres, te parece así como delgadito, tal y cual, que abre y es que es un mundo. Entras en un mundo muy especial y muy rico y sumamente transformador. Esa sería mi palabra. Sí, sí. Mar, Eh, muchísimas gracias por tus palabras, por favor. Sí, es verdad, y ya está. Y es que me he metido y he estado mellando y leyendo algunas cosas y me ha venido otra vez pues el recuerdo de cómo iba leyéndolo y cómo iba sacándolo. Y bueno, yo le hice con toda mi humildad una crítica a Mar Mar ha escrito y, una crítica maravillosa y sobre se el lo libro. dije, una crítica, digo, me ha costado lo mío, Mar. Digo, en el sentido porque quería fijarme en esto y lo otro, pero era tan etéreo, tan rico, tan onírico. Es que parece a veces muchos son como sueños, o por lo menos tienen esa atmósfera, ¿no? En fin, que me gustó mucho y que creo que es un libro en el cual te recreas y puedes pasar
unos ratos de lectura en los cuales la tiene a ella en mente, pero como has dicho muy bien tú también, Paloma, te ves, te encuentras a ti misma. Yo me he encontrado a mí misma en cantidad de relatos. Y ya está, Muchas que me he pasado. gracias, Mar. Si tenéis Gracias. interés en leer la crítica de Mar, No, no, está en la página de Bestia Lectora, no, eh, no, 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 no. Pero que pero quería decirlo estaba, porque estaba fenomenalmente que, Eh, trabajada, Mar, me que me encantó. lo he, sí, que me lo trabajé porque dije, esto es un reto. Me voy a intentar sacarle eso, sacarle todo el jugo que creo que los poemas son merecedores. Perdón, los relatos son merecedores. No, gracias, Mar. eh, bueno, como dice Mar, Mar nos lleva de la mano por todos estos cuentos y ni más ni menos en el último termina, como para terminar un poco la charla y despedirnos. Estamos llegando al final del trayecto. Deja atrás la música de Vangelis y vuelve rápido al latido acelerado de la locomotora, a los sonidos familiares que anuncian la llegada a casa. Dice en voz alta, estoy lista, adelante. Mar, ha sido un encuentro maravilloso, te agradezco mucho a todos por estar Yo a y ti por te lo compartir las agradezco, palabras. Inés, a Paloma, a Mar, a Luz. Hemos estado, yo me he sentido muy a gusto con vosotras. Ha sido emotivo, ha sido muy bonito. Gracias. Nada, muchas gracias a Para el vosotras. próximo club de lectura va a estar Carlos Castán, vamos a Maravilloso. charlar con Carlos Castán y bueno, y les voy a dejar la información de los libros de Ray Bradbury, de Boban, para que el que quiera pueda acceder. Mar, muchas gracias. Y como Gracias. dices en el último cuento, y te di la Muy, bienvenida a casa, bueno, seguimos, nos despedimos. Muchas gracias. Muchas muchas gracias. gracias a Gracias a todas. vosotras. Gracias. Hasta Adiós. luego. Hasta